Bien, pues según la Wikipedia, el anonimato es el carácter o la condición de anónimo, es decir, que la identidad de una persona o entidades, la identidad de una persona o entidad sea desconocida, ¿no? Y esto mismo se puede transferir a la informática. Cuando nosotros queremos decir que somos anónimos, queremos que nuestra identidad sea desconocida para los demás. Sin embargo, pues esto es algo un poco complicado debido a que pues, las redes están hechas como para saber qué es lo que uno manda, de dónde vienes y a dónde vas, ¿no? Cada vez que navegamos por internet dejamos nuestros rastros gracias a nuestra IP pública. La IP pública es la dirección IP que otorga nuestro ISP. El ISP es la empresa que nos proporciona el internet. Es a la que le pagamos para que tengamos internet en nuestra casa o en nuestra empresa, ¿sí? Y cada ISP cuenta con políticas propias para la administración de las IPs a sus clientes, ¿sale? Entonces tenemos una IP dinámica, pública dinámica que cambia cada determinado tiempo y por lo regular se entrega a los casos domésticos, ¿no? Casas, pequeñas empresas, negocios. Y tenemos una IP pública estática que siempre es la misma y por lo regular se entrega a empresas que tienen esa necesidad, ¿no? Como es el caso de Facebook. Google o otras empresas que necesitan tener siempre una IP que no cambie, ¿sí? Entonces, la IP pública es la que tiene nuestro modem, ¿sí? O dependiendo de la arquitectura que entregue el internet nuestro cliente, esa va a ser la IP pública, pero es con la cual salimos. No tiene nada que ver con la IP que le sembramos a nuestra computadora, el 192.168.0.1 o como sea la configuración. Sí, es la que nos otorga el ISP. Entonces, cuando nosotros navegamos por internet, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Estamos en nuestra computadora. Si queremos entrar a Facebook, tecleamos facebook.com. Se va a nuestro modem va a la ISP, ¿sí? Se guarda el registro de dónde vienes y de dónde va y a dónde vas. Y se va a un servidor DNS, donde también se guarda un registro de dónde vienes y a dónde vas. Este servidor DNS lo que hace es que te convierte el facebook.com, te lo convierte en dirección IP y se lo regresa a la ISP para que ahora sí encuentre el servidor donde está alojado Facebook y una vez lo convierta, pues ya llegue a nosotros, ¿no? Esta es la forma en la cual funciona Internet a grosso modo, no vamos a entrar en más detalles, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tecleamos directamente la dirección IP? Va al ISP, pero ya no va al DNS. Simple y sencillamente nosotros nos conectamos directamente al servidor donde queremos nosotros alojarnos. Entonces, el servidor DNS lo que hace es que te convierte el nombre de la página en IP para poder entregarla al cliente, ¿sale? Cuando nosotros tenemos una VPN, que esto sería una de las formas de ser anónimo, nosotros entramos a facebook.com, pero la información viaja cifrada, es decir, el ISP no sabe hacia dónde vas, o sea, sabe que hay tráfico, pero no sabe el contenido de ese tráfico, porque va cifrado. Una vez que llega al servidor de VPN, el servicio VPN, lo descifra y se va al hosting. Ojo, las VPNs pueden o no pueden tener servidores DNS propios. Si tienen su propio servidor DNS, pues pasan directo. Si no, utilizan los servidores DNS de terceros para poder resolver el nombre. ¿Sale?
Perdón, es que ando un poco mal de la garganta. Entonces, lo que tenemos es que el servidor VPN nos va a permitir viajar con la información cifrada, ¿sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, no, no te preocupes. Realmente estoy en cuarentena y no hay ningún problema. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Entonces, viaja la información cifrada otra vez hacia el VPN de tal forma que el ISP tampoco sabe qué es lo que está entrando a nosotros y en nuestra computadora pues ya se descifra el tráfico, ¿sí? A esto se le conoce como un túnel VPN y existen muchísimos servicios VPN que hay en el mercado, ¿no? No es la única forma que se tiene para ser anónimo. Sí, por ahí han escuchado de lo que es la Restore, ¿no? Que es una serie de proxies. En lugar de tener un servidor VPN aquí, lo que tienes es muchos servidores proxies de tal forma que se pierde el rastro y la única dirección que tienes es la dirección IP del último servidor proxy, ¿no? Que hay, que es los servidores en cascada. Bien, también hay que tener en cuenta que al momento de nosotros realizar esto, tenemos que tener un buen internet, ¿no? Porque igualmente, si nosotros no estamos realizando adecuadamente las conexiones, ¿sí? O no estamos protegiéndonos como debe ser, cambiando las IPs de nuestro modem o ya sea de nuestro entorno de trabajo, pues esta VPN no está haciendo el trabajo correspondiente. También hay que tener en cuenta que las VPNs, algunas, no todas, venden esta información, entonces también es de saber configurar nuestro, nuestras VPNs o nuestras direcciones de IP, ¿no? Debemos de tener en cuenta también que cuando nosotros trabajamos de esta manera, ocurren dos cosas. La primera es saber para qué estamos utilizando esa protección, ¿sí? Con qué fin lo estamos utilizando, porque pues las VPN no, literal, no se utilizan, digamos, eh, ¿cómo decirlo de alguna manera? Las VPN no están utilizadas, digamos, a lo que se refiere a nivel amateur para hacer cosas como, por ejemplo, quizás usted entrara a ver, hablemoslo así, a una Hidden Wiki, ¿sí? Eso se utiliza más de manera en la cual trabajemos nosotros de manera empresarial, ya sea para hacer registros, ya sea para hacer conexiones, ya sea para todo ese tipo de cosas a nivel empresarial, ¿sí? Si bien sabemos, Facebook como tal captura nuestras direcciones, ¿sí? Pero si nosotros no queremos que nos vendan esa información, ya sea, digamos, utilizando la VPN o ya sea otro tipo de métodos, como si bien en Kali Linux o ya sea más que todo en esos entornos de Linux, podemos nosotros mismos actualizar la VPN de manera desde ya sea desde terminal o desde los diferentes datos que maneja Linux para hacer una VPN configurable a nuestro modem o a nuestro router, ¿sí? Que ya es una manera más manual y no estarían vendiendo los datos de ustedes como ocurrió hace poco con una empresa de servicio VPN que vendió varias direcciones IP a cierto estado gubernamental de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta, saber configurar nuestra VPN adecuadamente y para qué queremos usar una VPN, ¿sí? Para así saber nosotros en qué la vamos a utilizar y cómo la debemos de configurar. Porque si bien existen otro tipo de servicios que podemos configurar para tener una VPN estable, un servicio estable, ¿sí? Las VPN se hace con el fin de que nosotros, uno, trabajemos
bien, ¿sí? Segundo, si estamos haciendo algún tipo de intrusión, no corramos algún tipo de riesgo, ¿bien? También cabe la opción de que si nosotros no estamos haciendo levantamiento de nuestra red, ¿sí? Esto queda guardado en un puerto cerrado que maneja la empresa que nos esté brindando a nosotros el soporte de Internet. Hay que tener también ese tema claro, ¿no? A ver, en temas de FBI, sí, claro, obviamente ellos pueden localizarlo a uno, depende de lo que usted esté realizando, ¿sí? Vamos a poner un caso de un ejemplo, valga quizás un caso de pedofilia, ¿sí? Usted entra a la red Tor, ¿sí? A un chat de pedofilia, ustedes si quieren pueden hacer el proceso, ¿sí? Y ustedes con una IP, con una imagen que ellos manden, van desemblando un entorno de donde se encuentra la persona solamente por una imagen, ¿sí? Verificar rastros, verificar metadatos, verificar si esta persona tiene o no tiene VPN, cómo saber si esta persona tiene o no tiene VPN a través de una imagen, ¿sí? Sin necesidad de nosotros quizás pasarle un enlace ya sea de phishing o ese tipo de acciones, se trabaja más manualmente. Bien, entonces ahí continúa Ferrer explicándoles. Sí, pues sí es muy factible que se que logren dar con uno, ¿no? Esto es en relación también a la gravedad del delito que se haya cometido. ¿Sí? Lo que es una realidad es que, por ejemplo, si tú rompeas la página web de una tienda comercial local, pues lo más seguro es que no pase absolutamente nada en países como México, ¿no? Donde la policía cibernética, pues, no ha tenido mucha respuesta. Porque a mí me ha tocado que se han hecho denuncias a la policía cibernética por ciberacoso, también por demandas de alguna fuga de información, y a final de cuentas pues se queda en el carpetazo, ¿no? Pasan los meses, pasan los años y no hay un avance en relación a eso. Sin embargo, en países como Estados Unidos, y dependiendo la gravedad de tu delito, pues sí puede llegar a proceder con toda la tecnología y la fuerza que tengan estos países, ¿no? Y aquí es donde podemos entrar un poquito en tema sobre unas legislaciones que existen a nivel mundial, ¿no? Que son los famosos 5 ojos. ¿Qué es esta alianza? Es un pacto de inteligencia que nació durante la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y Reino Unido, donde se comprometieron a intercambiar información de inteligencia, ¿no? En relación a lo ocurrido con Alemania, porque recuerden que Alemania estaba manejando un cifrado muy importante, muy robusto, que pues no lo pudieron descifrar hasta tiempo después, ¿no? Al poco tiempo se integran 3 países, después se integran otros 4 más y por último 5 más, de tal forma que ahorita son la alianza de los 14 ojos, ¿no? Es decir, empezó Estados Unidos y Reino Unido, después se unió Canadá, Australia, Nueva Zelanda, después fue Dinamarca, Francia, Holanda, y así hasta España, ¿no? Se cree que Japón, Israel, Singapur y Corea del Sur también forman parte de esta alianza. ¿Sale? Hay que ver la legislación, aunque los países no formen parte de los 5 ojos, hay que ver también la legislación que hay, porque puede haber convenios internacionales de cooperación en donde a través de otro tipo de recursos que no sea tan rápido como este acuerdo de los 5 ojos, te puedan entregar información, ¿no? Por ejemplo, Bielorrusia es un país donde están prohibidos completamente el uso de VPN. Si te llegan a sorprender
el gobierno, las autoridades, pues lógicamente vas a tener problemas, ¿no? Tenemos Gibraltar, ¿no? Que es ahí en los límites entre Europa y el mar Mediterráneo con África, ¿no? A pesar de que es un territorio autónomo, británico autónomo, pero en cuestiones de seguridad, pues sí forma parte del Reino Unido. Entonces, tenemos, por ejemplo, legislaciones como las de Panamá, que no forman parte de ninguna alianza y protegen un poco lo que es la libertad de expresión y la privacidad y el anonimato. Sin embargo, ha habido ahí cuestiones con Panamá que están un poco complicadas, ¿no? En relación a esto de otorgar los registros. Cuando estamos hablando en esta parte de VPN, estamos hablando de los registros que se guardan, ¿no? Por ejemplo, podrían decir, hubo un delito desde aquí, desde México, desde mi casa, ¿no? Desde la IP que me entregó mi proveedor. Entonces, se guardan esos registros. Entonces yo utilizo una VPN que tiene como sede Panamá, ¿sí? Y Panamá sabe de dónde vino, porque le van a decir, oye, vino una IP de México y que apuntó hacia tal servidor, ¿no? En tal día. Entonces, entrégame por favor los logs de esas IPs a estas horas y que apunten hacia ese servidor. Perdón. Bien, ahí entrando en materia, digamos, hay que ver otra cosa, ¿no? Un ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo ya sea un ataque o ya sea algún tipo de intrusión, ¿sí? Ocurre lo siguiente, tenemos un parámetro de 5 metros con esa IP, ¿sí? Tenemos una antena, bien, la cual nos monitorea o nos puede estar alternando las IPs, bien. Esos son métodos un poco más avanzados, ¿sí? Que se pueden manejar dentro de una modificación de IP manual, bien. Si en caso que quizás no se requiera o no quieran, ¿sí? Utilizar una VPN, lo más viable en estos casos es manejar un radio de IPs que nos alterne las IPs o conectarnos a alguna IP. Si bien el tema de conectarnos a una IP ocurre ahí en dos temas. El primero es un delito informático, el cual estamos nosotros como intrusos en una red, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a verificar las IPs que nosotros tenemos en nuestra casa, en nuestro hogar, ¿sí? Y van a verificar de dónde provino esa intrusión que se tuvo, ¿sí? Si nosotros manejamos un rango, por ejemplo, una antena de buen rango para hacer algún tipo de intrusión, conectarnos a una red de 15 metros con una buena antena es lo más viable, ya que el rastro se pierde mucho más fácil porque hay un campo abierto o porque están utilizando una antena de un buen alcance. Si estos registros quedan guardados, como estaba diciendo ahorita FR. Bien, lo más viable en estos casos de hacer algún tipo de metodología de intrusión es nosotros manejar un radio, un rango, ¿sí? De 15, 20, 30 metros, ¿sí? Con una antena, la cual la antena pues va a perder ese rastro y nosotros no vamos a tener que alterar nuestra IP, ¿bien? ¿Esto con qué fin se hace? Con tener mucho más seguridad, ¿sí? Tengamos en cuenta que un navegador como estos Tor no te valida a ti estar completamente seguro. Como estaba diciendo ahorita Ferre, igualmente una VPN no valida que uno esté completamente seguro. Lo más alterno en estos casos es conectarnos a alguna red, ¿no? Una red que no sea el vecino, porque si bien como estaba diciendo ahorita, van al proveedor de internet y verifican de dónde está trayendo esa intrusión, ese IP 192.140,
se está conectando a la IP 192.60. ¿Sí? Entonces eso no es concordable, los aparatos no van congregados a la dirección es real que están siempre en ese ámbito, entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, si alguno tiene algún tipo de duda, pregunta hasta este punto, las vamos realizando y contestando en orden. Sí, bien, ahí dice una red, sí, lo más seguro en este caso es usar una red ajena, sí, usar una conexión VPN, con una conexión VPN basta, si no, no te puedes suponer utilizar dos herramientas, dos metodologías como la red Tor o el navegador Tor. Hace poco yo vi, según un life hack, sí, donde muestran que una persona está buscando un navegador supuestamente anónimo desde Google Chrome. Es totalmente ridículo que uno utilice un navegador dentro de Google Chrome que lo salte a usted para ser protegido, ya que eso no es viable ni factible. ¿Listo? Y lo más viable y seguro es utilizar una red ajena, sí, a un radio, como les digo, de 15 metros con una buena antena. Y esto sería lo más seguro dentro de una red, ¿no? A engancharse a otra red, como les digo, de 15 metros. Bien. Bien, pues hace tiempo, hace unos 2 años, eh, hubo un proyecto de auditorías de estrés, ¿no? En donde era completamente este, de caja negra, ¿no? Es decir, me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que hacer pruebas de estrés, entonces checarle cómo le vas a hacer de tal forma que no sepamos que eres tú, ¿no? O sea, como si fuera un ataque completamente, ¿no? Entonces, lo que se hizo es que éramos 5 personas en diferentes puntos, en diferentes Starbucks de la ciudad, donde nos fuimos a tomar nuestro cafecito y corrimos tanto servidores VPS como servicios de estrés en la nube y propias herramientas en los dispositivos y los dejamos corriendo, ¿no? Ahí en lo que nos tomábamos nuestro cafecito. Entonces, eh, a la hora de estar navegando a través de un Starbucks, pues también ahí logras tener el anonimato, ¿no? Como decía este Nick. Entonces, pues Panamá está como que entre dudas ahorita si sí o si no. Es una este, de las entidades que protege la privacidad, ¿no? Rumanía, esta sí está considerada por muchos un país defensor de la privacidad por su constante tensión de datos obligatoria, ¿no? Ya que ellos lo consideran como un acto de violación a los derechos y a la libertad de expresión. Entonces, habría que ver cuántos VPNs, eso ya sería una cuestión de investigar propia, cuántos VPNs tienen servidores en Rumania o en Panamá, ¿sí? Que son lugares que no tienen ningún tipo de restricciones. Ahorita vamos a hablar sobre esto de la fuga de NES. Voy a compartir otra pantalla, ¿sale?
Ahora, si bien también tenemos que tener en cuenta que este programa Shodan también nos genera a nosotros unas ciertas direcciones IP, ¿no? Entonces también para que tengamos eso en cuenta, ¿no? Pues ya evidencia ya fuga de información, empezando por ahí, ¿no? Entonces, sabernos, saber lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Y siempre estarnos informando y documentándonos, que es lo más importante. Bueno, una forma de evadir, pues lógicamente las fugas de DNS es con un buen VPN, ¿no? Que sepamos que no existe una fuga, sino pues no hay un sistema 100% seguro, ¿no? O sea, que digamos, esto es 100% seguro y no va a haber ningún problema. Pues no, eso hasta donde yo sé creo que no existe, ¿no? Sin embargo, hay formas de poder hacerlo. Vamos a ver esta pantalla. Aquí tenemos algunas herramientas de fugas que se pueden presentar. Ahorita este navegador está completamente desprotegido y estamos navegando como cualquier cristiano normal, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, vamos a tener información que pudieran saber de nosotros, tanto nuestro ISP como los DNS, como la policía en algún momento llegará a querernos saber. De entrada, pues saben cuál es mi IP pública, saben quién es mi proveedor de internet, saben desde dónde yo me estoy conectando. ¿Sí? Esto no es exacto, claro. ¿Sí? Yo estoy utilizando, aquí es donde viene una fuga de DNS. ¿Sí? Yo estoy utilizando DNS de Cloudflare, eso es verdad, ¿no? Y aquí viene, estoy navegando a través de un Windows NT 10 con un Mozilla, ¿sale? Y tenemos aquí nosotros mucha información. Sin embargo, a través también de nuestra pantalla, es decir, podríamos nosotros estar utilizando una VPN con mucha protección, pero a través de nuestra pantalla pudieran dar con nosotros, ¿sale? Aquí también tenemos otro, IPLeaks, ¿sale? Estoy utilizando una IP versión 4. Este no está. ¿Qué más pudieran saber de mí, no? Vamos a ver, por ejemplo, en dónde estoy logueado en Gmail, es correcto, estoy logueado en Blogger, es correcto, estoy logueado en YouTube, es correcto. Entonces se dan cuenta más o menos cómo van recopilando la información que tenemos. Y estas son con herramientas que están públicas en Internet. No son herramientas privadas ni desarrolladas por la NSA ni el gobierno de Estados Unidos. Son herramientas Perdón, es que me agarró la tos. Permítame un momento. Y también yo le iba a decir una pregunta que hicieron por acá, Río, con respecto
al sistema operativo hay que agregarle algo, se lanza, pues se está pensando en las próximas semanas, aún faltan muchas cosas por gestionar, muchos temas que hablar en el grupo y bueno, con respecto a algunos patrocinadores, entonces aún falta quizás un mes, quizás menos, ¿no? Pero como tal el sistema base ya está estable, pero aún no se puede liberar. Respecto al anonimato que va a manejar el sistema, eh, también se está mirando la viabilidad de nosotros montar algún tipo de servidor en el cual capturemos las IPs y pues ya es de manera privada para prevenir esto mismo. Bien, creo que la pregunta de Carlos está fuera de contexto de lo que se está hablando, ¿vale? Carlos Daniel. Sí, según Bueno, sí, Proxy algunos Chains, estudios. Sí, Ferre, continúa. Si iba a responder esa pregunta, sí, dale. Proxy Chains sí tiene cierta protección porque también utiliza lo que es la red Tor, ¿no? Entonces, sí tenemos ahí algo, pero como les comentaba hace rato, sí es factible poder llegar a uno a través de este de una navegación que se hace con la red Tor, ¿no? Y lo hemos visto ahorita con estas herramientas que están públicas en internet, que son para checar, ¿no? Son para testear hasta dónde estamos nosotros llegando con este cómo se ve, por ejemplo, con la red Tor, ¿no? Oh, la red, creo que no se. Sí, sí está bien, ¿no? Sí, sí está bien. Entonces, según Tor, yo estoy navegando a través de Alemania. En ningún momento me está diciendo que yo vengo de México, ¿sale? Aquí están algunos saltos que estoy haciendo, ¿no? Ah, no, los DNS, ¿sale? Tenedor de Tor, que es un Firefox modificado, trae algunas cuestiones ya de seguridad. Por ejemplo, aquí ya todo nos lo marca como falso, ¿no? Nos está bloqueando toda la información que en algún momento dado pueda fugarse. Y ahorita ya me falló la garganta, me está dando algo ahí. Cualquier pregunta, pues aquí la estaremos respondiendo por inbox. Ahí les dejo el micrófono con Nick. Gracias por haberme escuchado y lamento mucho esta situación que se me presentó ahorita. Buenas noches, soy Boe404 y estaré respondiendo algunas preguntas que vayan anexando en los mensajes. Dejen, leo por acá que hayan escrito. Sí, claro, cuando entras a la Darknet
Bueno, su nombre verdadero debería ser Darknet, ¿no? No Deep Web. Eso ya es bueno, otro tema distinto. Pero sí es importante que no usen cuentas oficiales, ya sea de correo electrónico, no usar nada de Gmail, nada de abrir sus cuentas de Facebook, Twitter, nada, nada, porque bien sabemos que está por nodos, ¿no? Lo de lo de Tor, pero siempre puede haber ahí una brecha, ¿no? Entonces es importante que no expongan sus datos de esa forma. Y lo importante es mantener el anonimato más que nada. Yo siempre aconsejo que utilicen lo que es Proxy Chains, utilicen lo que es la VPN llamada Proton. Proton es de Suiza y las leyes de Suiza son muy estrictas en cuanto a seguridad informática, o sea, se lleva como tal a cabo. No recomiendo que utilicen VPNs de Estados Unidos porque bien te pueden vender fácilmente, ¿no? Si es que lo vas a usar para actos, no legales, ¿no? Por así decir. Entonces, Tile, Tile sí, sí es muy bueno, es muy buena herramienta. Sí, excelente. Lo de Proton es importante. Yo apenas estaba haciendo ahí algunas pruebas. Y más que nada te levanta otra dirección IP, ¿no? Como cuando entras en modo monitor, no sé si se han dado cuenta que cuando haces ifconfig, al final te sale ground 0 o etc, ¿no? Es lo mismo, te levanta una de Proton 0 y tienes una dirección IP. Esa está protegiendo como tal, tu dirección IP real. Si bien he hecho algunas cosas ahí para ver si se expone mi dirección IP pública como la de mi router, la realidad es que con Proton no. Lo que hice fue hacer algunas pruebas de web hacking. Eh, lo que pasó fue que me bloquearon mi dirección IP real. Claro que era en un medio controlado. Claro, el sistema de seguridad bloqueó mi dirección IP real y lo que hice fue levantarla de la VPN de Proton y rápido volví a cargar la página web y volví a poder hacer mis pruebas. Mucha de usar Tor en una máquina virtual que con Windows. Sí, bueno, es casi similar usar en Linux que con Windows, pero más que nada en Linux tienes control total del sistema, ¿no? Entonces cualquier fallo, cualquier servicio que tú contemples que está algo extraño, puedes eliminarlo sin problema. Claro que se puede hacer desde el CMD o PowerShell desde Windows, ¿no? Pero bueno, yo recomiendo siempre que virtualicen una máquina virtual Linux y dentro abran lo que es Tor, ¿no? Usando Proxy Chain y una VPN. Si pueden usar un servidor proxy, mucho mejor. Es un complemento, ¿no? Es una capa más de seguridad. Sí, sí, claro, el sistema operativo de la máquina virtual recomiendo que sea un GNU Linux, ya sea Kali Linux, Parrot, o alguna distribución que ustedes gusten. Por lo mismo de que tienes un control total de los procesos, ¿no? Ya sea que de los procesos del NetStat o de todo lo que se esté ejecutando en internet. Sí, yo estuve usando varias VPN desde el CyberGhost. Esa estaba buena, pero como que sí tenía ahí algunos fallos, ¿no? Bueno, le encontré ahí algunos fallos de que se podía exhibir la información como tal. Sí, claro, la esconde, ¿no? Pero al momento de hacer yo algunas pruebas con esa VPN, me di cuenta que se llegaba a mostrar mi IP real, ¿no? No sé si estaba fallando ahí por la VPN o algo similar, pero
sí llegué a ver mi IP real y como que dije, ¿qué onda, no? Como que está mal esto. Y después pasé a lo que es la VPN de Nord. Nord VPN es buena, pero por ahí estuve leyendo la documentación de esa VPN y han tenido algunos conflictos de seguridad. Me refiero a que sí hubieron personas que hicieron cosas ilegales con usando esa VPN y al final pues lo que hizo Nord fue dar esa información a la FBI y pues así perdieron los hackers, crackers, ¿no? Entonces como que no me da confianza, pero de que su servicio sí esconde bien la IP, claro que sí. Shield, este, sí, sí, no lo tengo bien contemplado, lo llegué a leer, pero yo por experiencia no te puedo decir porque no lo he llevado a la práctica. Lo de DuckDuckGo sí lo uso. Yo siempre recomiendo que tengan solo un navegador en su máquina, en su sistema operativo. Yo recomiendo que usen Firefox y que su buscador sea DuckDuckGo. Y ya con eso ustedes tienen mucho más seguridad. Sí sé que está Chromium, que está Opera y todo eso, pero yo tengo mucha confianza en lo que es Firefox, por que puedes modificar las configuraciones, lo que es el proxy y varias cosas, ¿no? Y DuckDuckGo sí tiene mucha privacidad, más que nada si pones automáticamente que te elimine todo el historial, cookies y todo, ¿no? Cada que yo abro de nuevo mi buscador, mi navegador, como Firefox, comienza desde cero, no hay rastro alguno como tal, ¿no? Y ya si ustedes desde Windows quieren eliminar todo lo que son los registros DNS, hay por ahí unas claves en Netstat, me parece, y a ver si se los puedo ir escribiendo ahorita, para que no queden los registros guardados en su sistema operativo si llegan a usar lo que es Windows. Es importante esto porque ni aunque usen modo incógnito, están seguros. Yo se los aclaro y tengo ahí algunas pruebas. Lo iré subiendo en el grupo de ROC 404 Security para que vayan ahí probando, ¿no? Brave, sí, me llama la atención Brave, ¿no? Me parece que así se pronuncia. El problema es que acá como que que te dan ingresos, ¿no? Como minería. Entonces como que no me da confianza. Siento que están usando tu sistema operativo para minar y de ahí te están pagando lo que te dan, ¿no? De Bitcoin o no sé cómo, no sé bien qué cripto te dan. Sí, claro, cuando entras a Tor, de ley te avienta DuckDuckGo, porque ahí tienen mucha seguridad. O sea, Tor confía que DuckDuckGo puede llevar a cabo bien el trabajo de seguridad y anonimato, ¿no? El modo seguro, hablas de modo incógnito, pero sí, claro, no guarda el historial, pero, pero sí guarda registros DNS en tu sistema operativo. Como les digo, lo de los DNS, hay unas formas fáciles desde el CMD, eliminar todos tus registros, todos los registros, haces un borrado de caché y listo, quedas limpio, ¿no? Sin problema. Desde Linux creo que pues no recomiendo ni siquiera usar el modo incógnito, mejor váyanse a algo como DuckDuckGo y listo. No usar Chrome incógnito o Firefox incógnito, ¿no? Sino simplemente hay que configurar bien lo que es nuestro navegador, lo que es nuestro buscador y hacer que, por eso, por ejemplo, si tienes tú una máquina de pruebas como Kali Linux, ¿no? Lo que vas a hacer es configurar bien tu navegador y tu buscador, que tenga borrados automáticos de todo, de cookies, de historial, de registros, y aparte tú puedes modificar lo que es una parte en GNU Linux, eh, lo que son registros de navegadores. Ahí me parece que es en algo así en Linux, y ahí tú vas a hacer que no generen o por así decir, archivos temporales o caché, los navegadores que tengas instalados.
y si tienes Firefox, pues mejor, ¿no? Siempre es recomendable solo usar uno o tener uno. Aparte de que si tienes dos o tres instalados te va a consumir RAM en segundo plano y pues no queremos que haya un desperdicio ahí de memoria de procesamiento. Sí, sí, claro, en Firefox está la opción y es muy buena. Yo les recomiendo que usen eso. Y bien, tener seguro, si ustedes quieren tener una capa más de seguridad, yo recomiendo que hagan tunneling con SSH. Es, es importante si ustedes quieren hacer algunas pruebas a servidores, algunas pruebas web, pueden hacer tunneling a SSH. Y claro, miren, yo aquí les voy a decir una recomendación mucho más allá de solo usar VPN, ¿no? Porque VPN no te recomienda que sea 100% seguro. ¿Cuál es esa opción? Si tú tienes la oportunidad de usar una VPS es un, ¿cómo decir? Un servidor virtual. Es como un hosting, ¿no? Pero es un servidor virtual. Hay algunos que están gratis con restricción de memoria, ¿no? Por ejemplo, 5 gigabytes. Están los de DigitalOcean, de AWS, de lo que es de Amazon y Agenti, me parece, no, creo que sí. Agenti, ajá, Agenti es otra VPS. A lo que voy es que si tú usas una VPS puedes hacer un reverse proxy hacia esa VPS y después redireccionar esa información que le mandaste a la VPS que te la redirecciona otra vez a tu máquina. Es algo interesante porque, por así decir, estás usando un tercero, ¿no? Un tercer factor ahí. A qué me refiero? Que estás usando la IP de esa VPS. Y si se llega a exponer algo, al que se la va a cargar va a ser a la VPS y no a tu máquina real. ¿Por qué? Porque hiciste ahí un reverse proxy, ¿no? Con, por ejemplo, Nginx o haciéndolo de forma manual, ya sea con Python o como sea. Eso es interesante y vamos a irlo desglosando en algunos cursos más adelante, para que por casos ustedes puedan, ahí tener esa mega capa de seguridad, porque la verdad sí es interesante. Y ya tú esa VPS la puedes configurar igual, porque pues puede ser una máquina Linux, ¿no? Y en esa VPS le da seguridad para que no llegue a pasar ese punto en el que se comprometa. Un lenguaje de programación favorito, pues el mío siempre va a ser Python, ¿no? Es, es un lenguaje de programación muy versátil, muy sencillo a comparación de otro, muy, muy extenso, ¿no? Claro que no cubre grandes cosas a nivel web, por ejemplo, como Java, JavaScript, entre otras cosas, pero si quieres para trabajo rudo, me refiero a creación de tools, a automatizaciones en Linux, lo que es Python y usar Bash, que sí sé que no es un lenguaje de programación, pero complementando esos dos, tú tienes ahí un buen complemento para dedicarte a lo que es hacking. Igual vamos a estar dando algunos cursos de Bash y Python y se van a dar cuenta después de qué cosas tan grandes se pueden hacer. Eso yo ya después lo vamos a ir extendiendo, ¿no? Ahorita nada más es por forma general ir hablando de eso. Sí, sí, claro, si tú, bueno, perdón, si te interesa, este, puedes irte metiendo a lo que es Bash y Python. Ahí por el grupo voy a pasar alguna descripción eh, de lo principal, ¿no? De la cabecera, por ejemplo, de un programa en Bash o Python. Hablamos del que es este USR, Bash, EMP, ¿no? O Python. Lo que va en la cabecera y entre otras cosillas como las funciones y entre otras cosas. ¿Qué es mejor aprender primero? Yo lo que siempre recomiendo es que se vayan al 3, Python 3 de lleno. ¿Por qué? Porque te vas a confundir si te vas a Python 2 y después quieres pasar a Python 3. ¿Y para qué estudias como tal Python 2 y Python 3 trae muchas mejoras, ¿no? O sea, puedes tú hacerte aquí por ejemplo, un servidor DNS, ¿no? ¿Y para qué lo vas a hacer en Python 2 si lo puedes hacer en Python 3? ¿No? Y si lo haces en Python 2 y después lo que es en Python 3 tienes que ahí hacer modificaciones. Claro que vas a aprender, pero
Bueno, es mejor el 3, yo siempre digo. No quedaría inservible, pero sí algo deficiente, porque Python, es como un motor, ¿no? Es como algo que está ahí manteniendo ciertas funciones del sistema operativo. Y como tal, si tú le quitas Python, pues sí vas a tener muchos problemas, ¿no? Es importante, sí, que de primer nivel se lleve en un sistema operativo lo que son funciones en Python, en C y en Ruby y Perl es importante. Ya si quieres meterle Java, pues, estaría muy bien, ya eso ya es para mejores interfaces gráficas, ¿no? Pero sí es aconsejable que se metan a Bash, Python, lo que son servidores proxy, VPNs, y hay que ver bien lo que es Tor, no solo es de instalarlo. ¿Por qué? Porque puedes tú configurar su código fuente cuando se quede instalado ya en Linux. Lo que recomiendo es que se configure, al igual que cuando configuras SSH, ¿no? Configuras el puerto por defecto, ¿no? Configuras creo que viene el 445, me parece, y se recomienda ponerlo, por ejemplo, en el 20 o 22. También activar el sistema RCA o cambiarlo sí, activar el RCA para una llave pública. Eso ya son otros temas más extensos, pero yo ahí tengo preparado un material para ir configurando bien SSH para hacer tunneling, y eso te da un plus muy grande en cuanto a seguridad y anonimato. Pero sí hay que ir viendo lo que es Tor, cómo funciona. Hay que desglosar su estructura, ¿no? Las capas que tiene de seguridad, cómo vienen las entradas y cómo se desarrollan las salidas. Bueno, hay dos, lo que es VMware y VirtualBox. Yo uso VirtualBox y lo recomiendo mucho, pero VMware ya, pues sí, es cuestión de gustos, como dice aquí mi amigo. Kemu es muy bueno, pues, en recursos, porque haz de cuenta que consume demasiado poco, ¿no? Consume menos que VMware y que VirtualBox, eso es correcto. Y si lo tienes mediante terminal todo, pues, mejor aún. Hay otro plus ahí muy grande para no usar esos, los muy populares, ¿no? Por así decir. Y es que se metan a lo que es el tema de Vagrant. Así búsquenlo, Vagrant. Eso es mediante terminal y se crean máquinas virtuales, se levantan igual todo en terminal. Eso te da mucha seguridad. Si tú puedes hacer una conexión de tu máquina real con una máquina virtual de Vagrant, ahí ya es cuestión de creatividad, de que tú te hagas un reverse proxy, ¿no? O te hagas ahí un segundo, tercer factor de seguridad. Puedes hacer muchas cosas si tú te levantas máquinas virtuales. Las puedes usar como peones, ¿no? Para que te ayuden a ser más anónimo. Pues bien, sí, no hay tanto problema. Más que nada es que tú conozcas lo que es GNU Linux. Ya cuando te metes bien a lo que es GNU Linux y empiezas a levantar cosas, ¿no? Eh, ya es cuestión de creatividad de cada quien, que vayas tú modificando ahí las configuraciones. Por ejemplo, usar Nginx, eh, Vagrant, Qemu es muy importante. Yo, como tal, vamos a ir desarrollando esos temas muy a fondo. Entonces, son cosas que no vas a ver luego ni en videos de YouTube o en Google. Yo he buscado mucho cuestiones de Vagrant, hacer reverse proxy, y no, la verdad es que casi no hay. Ahí lo que te recomiendan son otras cosas y es muy común, ¿no? Pero ya vamos a ir viendo temas más extensos. Igual, métanse a lo que son las VPS. Es importante porque las puedes usar igual como una barrera, ¿no? ¿Y cómo aprendes sobre eso? ¿Cómo aprendí yo? Ah, sí, sí, entiendo.
Sí, bien, no hay mucha información como tal. He buscado hasta en PDFs, archivos y todo, y la verdad es que no. ¿Cómo aprendí? Yéndome a los principios otra vez, sí sabía que yo ya estaba en temas como virtualización con VirtualBox y modificaciones grandes como lo que es configuración de la NET, configuración de memoria y esas cosas, ¿no? O expandir la memoria desde otra imagen, ¿no? De sistema. Esas cosas pues ya las vas viendo tú poco a poco. Pero cuando me topé con me encontré con ese tema de que quería yo levantar una máquina en Vagrant y comencé a ver que nada más desde la página oficial habían unos cuantos comandos para levantar, para detener o para eliminar y te quedas así con qué pasa, ¿no? Pues te vas a los principios, Vagrant menos H y te lanza todos los comandos y te pone palabras muy técnicas, entonces vas tú investigando cada palabra, vas investigando cada característica y por ejemplo ahí te mete cosas como por ejemplo para levantar y configurar una máquina virtual de Vagrant, tienes que tener instalado VirtualBox o alguna alguna ¿cómo se le llama? Un cliente de máquinas virtuales, ¿no? Y sea cual sea. Es un problema muy grande lo de la documentación. Yo les diré que he aprendido más en Telegram que en Google, o en cualquier buscador, ¿no? Buscando en internet. En Telegram, pues te metes a grupos, ¿no? Comienzas a buscar, pues, el tema que quieres. Si quieres aprender de, de DuckDuckGo, te metes y comienzas a leer, aunque esté en inglés, te lo empiezas a traducir cada cosa que se vaya subiendo en canales oficiales o en grupitos, ¿no? Y llegas a encontrar algunas partes y así las vas uniendo y como que sí vas aprendiendo, la verdad yo les recomiendo que se metan a muchos canales de Telegram porque sueltan información que a veces no sabes ni de dónde proviene, pero que si vas ahí practicando te das cuenta que te resuelven tus problemas, ¿no? Webs, ¿para qué, amigo? No, no, algunas webs que sean, creo que te refieres a información, ¿no? Váyanse siempre a las oficiales, por ejemplo, como les digo de Background, váyanse a la oficial, si quieren algunas, fuera de eso, pues, más que nada, no puedo decir muchos nombres, ¿no? Por lo mismo de que no es por dar, atributos o fama a esas páginas, ¿no? Pero hay información en varias, empresas, como lo es eh, Redbeard, como lo es la OME, no sé si lo conozcan. Eh, bueno, ahí lean mucho lo que es en la página de Kali Linux, sí, lo de que es la página de Offensive Security. Hay demasiadas cosas, no solo vean lo que les están poniendo, que es descargas, este, entre otras cosas, ¿no? Y también donde he aprendido mucho, eso sí es importante, en YouTube. ¿Por qué? Porque en GitHub o YouTube, tienes lo que es su wiki, ¿no? Entonces, si tú encuentras un proyecto o a algo, un repositorio que está levantado, tal vez te aviente a la wiki, ¿no? De ese proyecto. Y ahí vas a encontrar un buen de información que no vas a ver en otro lado, ¿no? Sobre el tema que tú quieras. Es que te escribo, Background. Ajá, así se escribe. Sí, claro, de hecho hasta en la página de Offensive Security está la database, la base de datos de exploits. Entonces, entonces tú puedes ir revisando cada exploit que tienen ahí subido. Tienes que irlo asociando con las vulnerabilidades y ese tipo de cosas. A lo que voy es que te vayas metiendo a todo a lo que dé esa página, ¿no? Trata tú de ver cada cosa que estés que si hasta abajo vienen, te puede interesar tal cosa, te metes, ¿no? Si tiene algo relacionado a lo que estás investigando, te metes y ahí te va a aventar otro vínculo, vas, desarrollando el tema, ¿no? Por cuenta propia.
Backtrack Academy, sí, sí, no sé si hoy en día lo sea, ¿no? Pero en su tiempo yo cuando comencé, sí comencé ahí a tomar algunos cursos de gratis, ¿no? En ese tiempo de los que soltaban gratis, de lo que es SQL Injection, lo que es cross-site scripting, y te enseñan lo básico, ¿no? En los cursos gratis. Pero ya con eso tú ya te vas desenvolviendo, vas agarrando lo que es el hilo, ¿no? Y ya si tú quieres pagar, pues no hay problema, pues lo tomas, ¿no? Pero bueno, ya no sé hoy en día cómo esté, pero nosotros pretendemos como empresa es hacer algo mucho mejor, ¿no? Y ya tenemos muchos avances, solo que solo estamos a la espera de soltar todo, ¿no? Todos esos cursos, todos esos laboratorios en los que se está trabajando, laboratorios de pruebas reales, ¿no? Donde les hagan mejorar su lógica de informática, ¿no? Para resolución de problemas. Sí, claro, en Google no los primeros links, te vas hasta lo último. Puedes ir metiendo lo que son dorks. Hay un dork para que te aviente nada más, por ejemplo, te aviente nada más documentos PDF. En los PDF hay mucha información, es mucha más información que en lo que son las páginas web y lo que ves en la simple index, ¿no? Entonces puedes ir buscando en los PDFs, docs. No recomiendo que descargue nada de archivos comprimidos, no, nada de zip, nada de RAR, nada de eso porque tienen algunos backdoors, ¿no? O no es recomendable. Yo por ahí también vamos a hablar de esos temas después, algo más concreto. Ajá, exacto, lo que pusiste, Andrés, que es más complejo. Híjoles, yo no estoy a cargo de ese proyecto, he trabajado bueno, soy como un colaborador en cuanto al sistema operativo. Está nuestro amigo Lucas 404, que él es la cabeza, por así decirlo, del sistema operativo. Yo puedo decirles en cuanto a los problemas que hemos tenido, no a grandes rasgos como tal, ¿no? Pero las cosas más complicadas de un sistema operativo es la compilación, ¿no? Sí, ya adaptaste todo, configuraste todo, pero a la hora de compilar te va a dar errores. Y no son errores de que, bueno, ya compiló, ya me dio el error. No, porque compilar tarda hasta 4 o 5 horas a veces, dependiendo de qué tanta información o modificación tengas, ¿no? Y entonces cuando tardan 4 horas y te das cuenta que te arroja cientos de errores, te tienes que ir error por error para irlo configurando, ¿no? En cuanto a la adaptación de herramientas, de tools, ese es un problemota, adaptarlas. ¿Por qué? Porque no solo tienen dependencias de Python o Ruby, sino que tienen algunas otras dependencias de otros lenguajes de programación o de interfaces gráficas, ¿no? Y tienes que ir adaptando cada parte, si no, o te va a dar error o te va a abrir la tool con fallas, ¿no? Por ejemplo, te puede abrir la tool bien en modo terminal, pero cuando la quieres abrir en modo gráfico, o te aparece incompleta la interfaz o no te aparece. ¿Y por qué? Porque hay ahí algún problema de dependencias. Pero bueno, eso ya es otro tema igual. Como vemos, aquí el tema es seguridad y anonimato, ¿no? Ya les dije ahí hay algunos puntos claves, y igual después vamos a irlos desarrollando para que ustedes no tengan dudas, porque es importante, ¿no? Porque son cosas que no llegas a ver en videos de YouTube. Sinceramente, yo no he llegado a ver ese tipo de cosas en YouTube, ¿no? Lo he llegado a ver en grupos de Telegram o canales, ¿no? Y lo llego a implementar o a hacer pruebas y veo que rayos, encontré algo muy interesante, ¿no? Y así te vas yendo y como que te llama la atención. Igual traten de comprometer su propio sistema operativo, traten de comprometer o de hacer doxing o algún tipo de OSINT, por ejemplo,
hacia su dirección IP para ver si pueden descamuflarla, ¿no? Para ver si la pueden encontrar su IP real o su IP pública. Y, por ejemplo, para lo de IPs, recomiendo que se vayan desde cero. Siempre hay que irse desde cero cuando tienen dudas. Por ejemplo, ver lo que es la diferencia de IPv4 e IPv6, ¿no? ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las mejoras que IPv6 te está dando con respecto a IPv4? ¿Cuáles son esas mejoras de seguridad? ¿Cuáles son esas mejoras de rendimiento? Sabemos que está a 128 bits, ¿no? Por ejemplo, y la de IPv4 está a 32 bits, pero ¿qué beneficio tiene eso, no? Es algo que ya tienes tú que investigar. Tienes que investigar pues, lo que es una VPN y no solo usarlas. Hay algunos proyectos en GitHub que donde tú puedes armar tu propia VPN, te dan ahí las bases, ¿no? Te dicen, una VPN la puedes hacer en una máquina virtual usando un segundo sistema, un subsistema, ¿no? Haciendo sandboxing, por ejemplo. Y ahí te dicen cómo hacer tu propia VPN. Y es importante conocer la estructura de cómo funciona una VPN, no solo de usarla. ¿Por qué? Porque cuando tú tengas un problema con tu VPN de que o está mostrando mal la IP o no sé, me hackearon, ¿no? Y según yo estaba bien protegido. Ah, pues ¿qué pasó? Hubo algo mal ahí en la VPN, si era lo único que estabas usando. ¿De qué forma se reveló tu IP real? Esa es una pregunta que tienes que hacerte. ¿Y cómo? Tienes que ir a la configuración, al bin, por ejemplo, a donde está la parte de programas de Linux. Tienes que ir a bin o a source o a share, ¿no? Por ejemplo, ya ahí depende que tú sepas Linux. Y ahí te vas a la configuración y checas que todo esté bien, ¿no? Si está desactualizada la VPN y no tiene una actualización de seguridad, ahí ya hay un problema, por ejemplo. Es un ejemplo muy vago, ¿no? Pero decir que no tienes el último parche de seguridad, pues claro, ahí hubo un problema, ¿no? Por eso te saltaron a tu IP real. No sé si tengan algunas preguntas, yo creo que ya me fui muy del tema, pero si tienen algunas preguntas con respecto a lo que es seguridad y anonimato, algunas preguntas como las que hicieron, sí, las que han hecho están muy bien, es algo que está aportando mucho a la comunidad. Lo que es WAMP Server, ¿qué quieres saber de WAMP Server? Que si es bueno usarlo para servidor. WAMP Server, sí, sí, llegué a leerlo sobre él, ¿no? ¿Qué puedo decir de eso? Es muy, dejen ver cómo lo planteo. Sí, es bueno, ¿no? Pero en ese caso yo usaría lo que es Champ. No sé si conocen lo que es Champ. Déjenles escribo ahí cómo se escribe. Champ es sí, me parece que lleva doble P, sí. Champ. Champ lo que tiene es que utiliza varias dependencias de servidor. Por ejemplo, utiliza Tomcat, utiliza FileZilla, me parece, FileZilla. Eh, Me parece que sí tiene mucho más complementos que WAMP Server. Te lo recomiendo, sí, es mucho más estable y mejor y se puede usar en Windows sin problema. Ah, vaya, sí, ese es un tema muy interesante. Por ejemplo, yo utilizo mis cuentas, lo que es de Instagram, Facebook, pero tengo imágenes que
no son imágenes que comprometan mi identidad, ¿no? Este es un tema ya de gustos, porque yo comprendo que hay muchas personas que tienen fotos de ustedes, ¿no? Y no lo veo mal, porque cada quien puede expresarse de cierta forma, ¿no? Pero no hay que comprometernos, no hay que poner, por ejemplo, que estás en cierta ubicación, que saliste, que no sé qué, o tienes ahí una relación con alguna persona. ¿Por qué? Porque tal vez no te ataquen directamente a ti, sino que van a ir hacia esa persona que tú tienes como relación, van a hacerle ahí una ingeniería social, por ejemplo, y al final para atacarte a ti, o para atacarla a ella, para que te duela más a ti, por ejemplo, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado con las redes sociales porque se revela mucha información que está de más. Hay información que no debe de ser pública, ¿no? Por eso se tienen ciertos permisos, lo que es público, solo yo, solo amigos, o ya depende de qué confianza tú tengas. Sí, mándale el link si quiere ingresar, no hay problema. Este, Creo que está en el grupo el link. ¿Con qué datos identifican mi IP privada si solo tienen la IP, la IP pública? Bien, ese es un tema que en donde entra lo que son redes, ¿no? Tú tienes que comprender que tu router tiene una IP pública, ¿no? Y esa IP pública hace comunicación con servicios externos, lo que son servidores, por ejemplo, de páginas web o de lo que sea que tú te estés metiendo en internet, sistemas de mensajería, por ejemplo, y que detrás de esa IP pública que es la de tu router, hay IPs privadas, ¿no? Que ya entran las de 192.168.1.1, por ejemplo, ¿no? O punto tal. Esas son IPs privadas. ¿Cómo podrías tú hacer como atacante un salto si solo tienes la IP pública, ¿no? ¿Cómo podrías tú este, ir detrás de esa IP pública, ¿no? Y sacar alguna privada y hacer conexión? Ese es un tema interesante y después lo vamos a ir desarrollando más, pero a grandes rasgos tendrías tú que primero comprometer el router, ¿no? Primero tienes que comprometer sus servicios, porque un router lo que hace es hace tener salida de servicios y entrada de servicios. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Interceptar el tráfico de esos servicios para que tú puedas ahí ver si encuentras una brecha o algo que te ayude a ingresar. Sí, sí, Wireshark es una tool muy, muy, muy interesante que lo que hace es darte todo lo que es el tráfico, ¿no? Y no solo el tráfico, sino cada dato que tiene, cada paquete que intercepta. Si tú lo vas viendo a detalle, te das cuenta que hasta encuentras lo que son contraseñas, lo que son IPs, que si tal vez pueden ser públicas, te son de gran ayuda. Estás haciendo una recopilación de información. Sí, Nmap tiene muchos tam- ¿cómo se llama? Te- tem- Temps, sí, o tempers, ajá, por así decir, que tú puedes ir añadiendo, le puedes llamar comandos, por ejemplo, ¿no? -T4, que significa que tú quieres un escaneo rápido de 4 niveles, ¿no? Por ejemplo, tienes SV o lo puedes guardar en un archivo de .txt o no sé, simplemente le puedes ir agregando demasiado a eso. Una IP puede ser cifrada, cifrada no, camuflajeada, por así decir, sí.
O sea, puede estar tu IP real protegida y como escudo vas a tener una IP falsa. Eso se puede hacer. Cifrarla no, porque como tal tu servidor de internet ya tendría que tener contemplado lo que es el cifrado o lo que es la política de cifrado de las direcciones IP. Eso ya es como que más, más de la empresa, de tu servidor de internet. Como tal sería algo ilegal, creo que si tú haces como tal modificaciones de tu router, como meterte en el cifrado, sí es algo complejo. Puedes usar scripts, sí, es importante usar scripts. Yo, por ejemplo, ahí me hice un escáner de puertos en Python. Eh, si bien tiene algunas fallas, porque a veces da falsos positivos, estoy viendo, ¿no? Cómo hacer que pues, dé algo más parecido a Nmap, porque pues Nmap sí es muy certero. Que siempre todas las tools van a tener falsos positivos y falsos negativos. No todo lo que te dicen que es real es real, ¿no? Tú tienes que comprobarlo, ya es como tú como experto tienes que comprobar que se esté llevando a cabo el proceso de esa herramienta, ¿no? De ese script. Recomiendo mucho que cuando tú vayas a hacer pruebas o algo, siempre háganlo en ambientes controlados. Pueden usar Hatbots, por ejemplo, es una plataforma para lo que son máquinas, ¿no? Máquinas vulnerables. O hay desafíos también. Hay muchas plataformas así. Nosotros vamos a implementar una donde tengamos desafíos, donde se puedan colgar máquinas que puedan ser atacadas o comprometidas. Lo que a lo que voy con esto es que cuando tú vas a comprometer una máquina, por ejemplo, una máquina de hack de bots, ¿con qué comienzas? Con Nmap, por ejemplo, siempre un Nmap y para adentro, ¿no? Como dice, por ahí he escuchado en grupos de hack de bots. Y entonces ya cuando haces Nmap, te vas a SQL Map, por ejemplo, Zenmap, este, haces ahí un DIRP, por ejemplo, con DIRP Booster, entre otras cosas, ¿no? Ah, sí, sé que es molesto que tengas que siempre estar ingresando tus contraseñas, ¿no? Es algo que bien, sí, lo que queremos es que sea algo más práctico, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú guardas tus contraseñas en el navegador, se quedan en un sitio alojado de almacenamiento en el navegador, las cuales se llaman cookies, ¿no? Las que son las que administran esa información. ¿Qué pasa? Que es responsabilidad del navegador, de la empresa navegador, por ejemplo, Firefox, que tus datos estén preservados, ¿no? Que tengan integridad. Eh, y bueno, yo soy alguien de que confío más en mí que en que en algunas, que en algunas empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser muy buena la empresa, puede ser muy buena en seguridad, pero siempre va a haber algún día en el que haya un zero day, ¿no? Por ejemplo, y que caiga y tus contraseñas, tus datos pueden estar ahí en esas bases de datos que ya están expuestas y entonces como que si vas a dedicarte de lleno a seguridad informática, es recomendable que vayas armando tus laboratorios, que tengas tu sistema operativo para uso personal, para, para lo que dices tú, y que hagas una exclusión ahí, una máquina virtual o no sé, un contenedor o lo que tú gustes, o utilices una VPS, por ejemplo, y que ahí vayas haciendo todo lo que tenga que ver con hacking, ¿no? Pero de igual forma pueden comprometer ese sistema operativo personal y bueno, en fin, es ya de cada quien si lo ven recomendable, pero yo digo que no. A mí sí me da lata, pero siempre vuelvo a escribir todo desde cero.
No dejo guardado correos, no dejo guardado contraseñas, nada. Todo lo anoto en papel. ¿Por qué? Porque si lo anoto en archivos de texto, log de notas o esas cosas, también puede ser comprometido. Entonces, nada mejor que el papel, ¿no? Y tú sabes dónde está. Cuando son contraseñas o correos de gran valor, ¿no? Por ejemplo, de una cuenta de banco o, o tales cosas, ya que si es la de Facebook o, bueno, que también comprometería como tal datos reales, ¿no? En fin, es algo que ya es de cada quien. Sí, 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 puedes irlas escribiendo en lo que es el blog de notas, pero como les digo, la responsabilidad va a ser de la empresa, ¿no? De la organización, que esos datos no sean expuestos. Y bien hemos visto muchos ataques grandes de exposición de datos brutales, que ya hablamos de 5,000, 10,000 contraseñas de usuarios o, o información revelada, ¿no? O liberada, y pues es como que puedes tú estar ahí, ¿no? O uno estar ahí. Ah, para hacer snifear sí se puede usar Wireshark. Sí, es recomendable para hacer sniff. Sí, bueno, un ransomware ya. Nunca he caído en uno de esos, ¿no? Pero sí, sí he visto su composición de cómo funcionan. Y bueno, ya de cada quien que tengan las bases, más que nada, no es de que tengas el mejor antivirus, de que tengas ciertas protecciones. Claro que el factor humano es el que tiene que estar totalmente seguro o lo más seguro posible, ¿no? Desde los principios, no abrir archivos zip, RAR o ejecutables en Windows, ¿no? Por ejemplo, encontraste que hay una tool, por ejemplo, Nmap, no, una que se llama como Burp Suite, Pro, y está en .exe, ¿no? Y lo quieres, tú, lo quieres en tu Windows, ¿no? Y yo no lo haría. Yo sí encontré esa versión, como que no, la verdad, prefiero usar la free que ejecutarme eso en mi Windows. Un sistema que use blockchain, este, mm, sí, sí es posible, pero es complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque el atacante no se basaría en lo que son las criptos. ¿Por qué? Porque sabemos que son irrastreables, no sabemos de dónde salieron y hacia dónde van. Eh, Como tal, eso es a pequeños rasgos, ¿no? Pero sí, sí se podría, creo. Sí se podría saber el remitente, pero híjole, ya tendrías que ser un genio. Pero sí se podría comprometer en el uso de los navegadores. Por ejemplo, hay uno que se llama CryptoTab, no sé si lo conoce. Lo que hace este navegador es que te va dando criptomonedas, ¿no? Mientras tú vas dando uso de él y todo eso. Si bien este navegador está lleno de publicidad en algunos casos, y esos clientes de publicidad, son un factor, ¿no? Porque si bien podrían entrar por ahí, podrían ir haciendo OSINT hacia esos clientes, y si comprometen algunos servidores del navegador, estarías expuesto de igual forma. ¿Por qué? Porque tú formas parte de una base de datos en este navegador. Te piden hacer una cuenta, piden usar un correo electrónico si quieres tú depositar o más bien retirar, ¿no? Lo que son tus criptos, y las mueves y todo eso. Ya es como que sí, si usas una cuenta, sí estás expuesto. Ah, exacto, Andrés, muy buena. Sí, hay algunas plataformas que te ayudan para ver si tus cuentas están expuestas.
Te puede enviar un Robert Docky por algún link y extraigan mis contraseñas. Robert Docky es una herramienta de hardware, sí, física, ¿no? Es una herramienta de hacking física. No se puede lo que dices como hablando de Robert Docky, ¿no? En ese caso ya sería un keylogger, es algo de software, ¿no? Algo que sí se puede enviar y que te extraiga tus contraseñas. Un keylogger lo puedes hacer en formato .exe, por ejemplo, y si la persona lo ejecuta, ya estás comprometiendo todo lo que él escriba en su teclado, ¿no? Ya que si está en algún otro formato, tú puedes usar ahí lo que es ingeniería inversa, ¿no? Para que, por ejemplo, metas ese keylogger en algún documento de, por ejemplo, del, ¿cómo se llama? Microsoft Office. Ajá, Microsoft Office, por ejemplo, ¿no? En un archivo zip o en un archivo RAR. ¿Por qué puedes aprovecharte de eso? Porque lo que hacen estos archivos es hacer ejecuciones automáticas. Tú bien sabes que lo que hace un archivo zip es extraer y contraer. Y ahí se está haciendo un proceso automático. ¿Por qué? Porque está comprimiendo 5 archivos, por ejemplo, y lo está todo añadiendo a uno. Y cuando lo extraes, hace lo mismo, ¿no? Tienes un archivo y te saca 5. Bien, ahí hay un proceso automático dentro de todo eso, ¿no? Que tú puedes aprovechar para que añadas tú ahí un archivo oculto, un proceso oculto, que al momento de que se extraiga, se ejecute, ¿no? O obtenga ciertos permisos o privilegios en tu sistema operativo y bien ya estarías comprometido. Pero lo que dices como tal es un keylogger. Robert Docky es como tal una marca de un tool física de hacking, es de hardware, ¿no? Ah, COD, sí. Ah, perfecto, sí, sí, claro. Lo que es cracking hacia navegadores, tienes que meterte en lo que es cookies, CODs, pods, me parece pods también, algún pod, si encuentras algún pod bueno que te permita a ti obtener ciertos privilegios o obtener cierta información de un navegador, en sí ya tendrías mucho, ¿no? Si tú tienes acceso físico a una máquina, una máquina, puedes obtener de cualquier cosa que te puedas imaginar, contraseñas, usuarios y demasiadas cosas, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque tú puedes hacerle ahí OSINT a lo que es el navegador, ¿no? Por ejemplo, yo comencé practicando en mis máquinas, ¿no? Y si bien he visto varios cuates que acá me han platicado que se vuelan muchas contraseñas y correos electrónicos en los cibercafé, ¿no? De lo que dejan las personas. Yo sinceramente pues casi no voy a los cibercafé, pero sí he tenido cuando iba a la universidad, la necesidad, ¿no? De la tarea y eso, y abrir el correo y todo eso. Lo que hacía pues, es descargarme ahí el DuckDuckGo y abrir mi correo, ¿no? Ando leyendo lo que pone. Un hardware que haga cosas literalmente en paralelo. No entiendo bien la pregunta. ¿Te refieres a que me haya surgido la necesidad de usar un hardware para extraer información o obtener ciertos privilegios en algún lugar? Sí, yo, ándale, sí, sí, perfecto.
A eso ibas. Sí, yo llegué a esa parte. Sinceramente no tengo muchos recursos. No soy alguien que invierta tanto en Bash Bunny o Overdocky como muchas personas. ¿Qué he hecho yo? Me metí a lo que es electrónica, lo que es software, hardware, y que encontré que te puedes armar tus tools con placas Arduino, por ejemplo. Si bien eso ya está algo sacado de onda, es correcto. Yo creé por ahí cómo le llamaría? Este, no sé cómo llamarle, es un prototipo, como acá mencionó el sin nombre, ¿no? Es un prototipo, ¿no? Lo que hacía este aparato es que yo, por ejemplo, lo hice en una, ¿cómo se le llama? Un case de unas maquinitas, no sé si cómo la conozcan en sus países, de las máquinas que hay en las tiendas de juegos, que le metes dinero y juegas, ¿no? Bien, yo tengo una que tenía para algunas pruebas, ¿no? Yo ya era vieja y todo eso. A lo que voy es que yo usé mi prototipo para indexarlo a lo que es un, un cable SATA que tenía, ¿no? Un cable SATA que se podía usar para un segundo disco duro, ¿no? Para la máquina, en la parte de atrás. En ese cable SATA lo que hice fue, este, acoplar lo que es mi placa Arduino, y esa placa Arduino tenía un módulo Wi-Fi. ¿Y qué hacía? Que el tráfico o ciertos paquetes que se llevaban a cabo en ese sistema operativo de la máquina, me las mandaba, ¿no? Por Wi-Fi con una conexión paralela hacia una máquina mía. A lo que voy es que tú puedes usar lo que encuentres a tu alcance, desde un módulo Wi-Fi de una laptop vieja, desde un Arduino, una Raspberry, una Raspberry Pi, por ejemplo, esas son muy buenas. Y, y hasta hacerte tu Robert Ducky, ¿no? Que bien va a tener, no va a ser 100% igual, pero bien vas a tener un prototipo que es tuyo y sabes cómo funciona desde cero, como acá mi compañero dijo lo de Bash Bunny, ¿no? ¿Cuál sería la base de tu Bash Bunny? No sé si lo probaste por OTG y no te funcionó. Es porque tienes que meterte mucho en lo que es el sistema operativo Android. No funciona completamente como un Linux, ¿no? Porque tiene algunos cambios, ¿no? En cuanto a su programación, me parece que está en Java, que casi la mayoría es en Java. Entonces tienes tú que checar eso. Tienes que checar de qué forma tú podrías automatizar ciertas ejecuciones o tareas en Java y que funcionen en un entorno Android. Es algo sí complejo, dependiendo de dónde lo quieras ver tú, pero sí yo recomiendo que se metan desde cero a lo que es el sistema operativo, lo que es el lenguaje de programación que se esté llevando y de qué forma tú vas a cargarle los payloads, ¿no? Sí, sí, claro, para hacerlo de paralelo puedes usar lo que tú gustes. Vamos a sacar varios cursos muy interesantes. Lo que es aquí lo que es el fundador de RAR 404, que es Javik, es una persona que ha llevado muchos proyectos en cuanto a el uso de Robert Docky. Hemos usado la Wi-Fi Pineapple, ajá, sí se dice. Hemos usado Bash Bunny, varios, lo que son hacking tools físicas, y vamos a estar haciendo cursos, ¿no? Vamos a usar las populares, ¿no? Para que vayan viendo y después vamos a ir creando las nuestras para que vayan, viendo más que nada cómo se comportan, cómo funcionan. ¿Por qué? Porque si tú quieres dedicarte de lleno a esto y llegas a una empresa, no vas a tener esas cosas. A lo mucho en empresas de seguridad no te dejan pasar una USB, una simple USB o tu celular cuando entras al departamento de IT, ¿no? O por ejemplo, TI, por ejemplo.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú tienes que resolver los problemas con lo que tengas. Si están dando una máquina con Windows 7 o Windows 10, no tienes de otra, te levantas un laboratorio o te haces tus scripts y todo, mapeas, la red o lo que te vayan a pedir, o si hay problemas de fugas de información en los servidores, todo lo vas a hacer desde cero. Por eso es importante que tú sepas hacer las cosas desde cero, desde una USB. Ah, lo del for, sí, en el blog de notas puedes hacer eso del for y, para sacar los datos de un usuario, ¿no? En un sistema operativo. Y funciona como una Robert Ducky. Tendrías tú que ahí eh, cliquear, ¿no? El ejecutable. Por ejemplo, se puede usar Visual, Basic, ajá, Visual Basic para hacer ese ejecutable. Con un simple for, sí, exactamente. Lo que hace que Robert Ducky sea Robert Ducky son más que nada su estructura y su uso de payloads. Es como si fuera un framework, como si fuera Metasploit. Metasploit lo que lo hace interesante, sí es muy usado por landers y noobs, ¿no? Pero cuando conoces Metasploit por completo, o por así decirlo, te das cuenta que no solo te crea backdoor, sino que automatiza procesos de exploits, payloads, este, puedes tú insertar tus propios módulos en Metasploit. ¿Por qué hablo de Metasploit? Porque Robert Ducky es una estructura de un framework. Lo que está haciendo es automatizar y usar APIs o de terceros, o usar ciertos lenguajes de programación. Los cursos, vamos a seguir teniendo cursos gratis y vamos a tener cursos privados que ya son de paga. No van a ser excesivos, eso sí se los puedo asegurar. Los precios no lo sé, pero no van a ser excesivos, van a ser a un costo mucho más bajo que muchas empresas conocidas que ustedes ya han de saber, ¿no? Y no quiero mencionar nombres, pero si son de México ya han de conocer varias. Y se van a dar cuenta que estamos dando un servicio bueno o aceptable, por así decir, de calidad, y que el precio es razonable y es accesible para todas las personas. Después van a ir viendo ustedes los cursos y vamos a tener de todo lo poco que les estoy comentando ahorita, vamos a tener eso y mucho más, cosas que no vas a encontrar muy fácilmente en lo que es YouTube, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta en algunos eh, videos de nuestro canal de YouTube, nuestros videos anteriores, hay muchas cosas que no llegas a encontrar en documentación, ¿no? Hay algunos zero days o así más que nada algunas cosas que no vas a encontrar. Más que nada cuando ejecutas un activador, sí, un ejecutable de un programa cualquiera, que se puede exponer los privilegios de tu sistema operativo. Por ejemplo, si ejecutaste tal cosa, ¿no? Y lo hiciste como administrador y tiene ahí, por ejemplo, algo malo, ¿no? Lo que es el ejecutable, puede obtener los permisos de administrador para lo que guste hacer ese, lo que tenga mal ahí, ¿no? El programa, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ya se los asignaste, tú ya le diste permisos y ya al asignarle o ejecutarlo tú como administrador sin saber de dónde proviene, le estás dando el acceso a que esa persona o lo que sea, sí, a esa persona o bot o lo que sea, tenga permisos como administrador en tu sistema operativo y pueda hacer demasiadas cosas. Tú sabes que con permisos de administrador tienes casi acceso total a Windows, ¿no? Pero no total porque sabemos que es privativo y no tienes, no vas a tener acceso total a tu sistema, ni siendo tú el propietario.
Sí, sí, claro, no aconsejé usar Telegram para seguridad y privacidad, lo aconsejé para aprender y estudiar. ¿Por qué? Porque sí sé que no es muy seguro. Signal es muy, muy seguro. Es recomendable. El problema es que no tiene esa flexibilidad de canales, de grupos públicos, grupos privados y bueno, no sería como más para aprender, sino que más para usarlo como mensajería en casos en los que tú tengas que dar mucha información, ¿no? Por ejemplo, estás hablando con tu jefe y tu jefe de la empresa y necesitan ahí mandarse algunos datos de gran importancia que son del servidor o de la infraestructura, pues sí, yo recomiendo que use Signal y que ahí se vayan comunicando para arreglar ese problemilla, ¿no? Que bien puedes hacer una llamada, pero más fácil, ¿no? Vas a decir tú, pues hago una llamada, pues puedes hacer una llamada en Signal, me parece, y es mucho más segura que una llamada de alguna telefonía como ciertas empresas, ¿no? Pero sí, Signal, como dice Harold David, los dispositivos de Internet de las cosas son vulnerables. Ajá, exactamente. Cuando tú comienzas a asignar los permisos en una red de ciertas cosas, hablemos de algo, no sé si entre, pero podemos hablar de algo primitivo como unas cámaras de seguridad, ¿no? Sé que no entra como tal en Internet de las cosas, pero funciona casi igual lo que son los permisos. ¿Qué haces con unas cámaras de seguridad? No uses por defecto lo que viene. ¿Qué debes de hacer tú? Modificar, desde asignarle una dirección IP y desde manejar los permisos de esa dirección IP en tu router. Es un ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para que no se comprometan algunas otras cosas dentro de tu red. Igual cuando, no sé como qué ejemplo hay de Internet de las cosas, no sé si podrían ponerme, sí, lo que es una Smart TV, sí, eso es importante, una Smart TV. ¿Por qué? Porque hay muchos que usan Android, ¿no? Casi la mayoría. ¿Y qué pasa cuando usas una Smart TV con Android? Tienes que checar qué permisos tiene, ¿no? Porque si bien va a estar conectada a Wi-Fi, eso es lo más probable para que tú tengas más libertad de usar Netflix o ciertos sitios, ¿no? O plataformas. Tú tienes que checar lo mismo, desde basarte en tus contraseñas, en tus cuentas, hasta basarte en los privilegios que tenga ese dispositivo y que tenga una IP asignada por ti. Configurar los DNZ, que así se les llama en tu router. No sé si en todos, yo uso bueno, no diré la empresa, ¿no? Pero los más comunes en México, ya saben quién, ¿no? ¿Cómo podría ser un protocolo de tener las cosas seguro con Android? Híjole, sí. Es una pregunta muy buena y extensa. Y te diré que no tengo como tal la respuesta porque es algo que no he implementado, ¿no? Como tal, algo real que no he implementado. Mm, Podrías hacer algunas pruebas con tu router, ¿no? Y cómo manejarías tú ahí lo que es Android. Bueno, digo, Arduino, ¿no? Mm, no puedo contestártela bien, porque voy a estar mal. Entonces, mejor, no sé si alguien ahí pueda contestarla, pero no, la verdad, para qué te miento. No he llegado a ese punto, pero en cuanto a clusterización con Raspberry Pi, también lo puedes hacer con Arduino. Cuando creas un clúster, que es un conjunto de servidores, ¿no? Bueno, un clúster es varios servidores, es un conjunto de servidores que
que maneja sus procesos relacionados uno con otro. Un clúster tú lo puedes añadir a tu red, este, como con, por ejemplo, con un reverse proxy o tal y tal cosa. Cuando tú añades un clúster o un servidor, como una Raspberry Pi, a tu red, tienes acceso, ¿no? A lo que son el tráfico de datos que se lleva en tu red. Ahí tú puedes hacer como un tipo sniffer, ¿no? No sé si eso vaya contestando como tal la pregunta, pero si haces como tal un sniffer que intercepte todos los paquetes de tu red, entonces de esa forma tú estarías llevando a cabo una prueba de seguridad. Y bueno, sí, como tal, así sería. Sí, perfecto. No sé si tengan algunos aportes. Sí, viene un sniffer, es como, ¿cómo se los explico así en unas palabras que se entiendan, ¿no? Sniffer o snifear significa fisgonear. Eh, un sniffer es un fisgón, ¿no? ¿Y qué es un fisgón? Alguien que está, o sea, metiéndose en temas que no le son de interés, ¿no? Que está observando, sí, que está observando lo que otras dos personas, por ejemplo, están haciendo o están hablando. Y entonces un sniffer como tal toma el papel de un intermediario. Y si tú haces un intermediario en tu red para que te lleguen el tráfico de datos, lo que son las entradas y salidas, pues sí tienes un fisgón ahí en tu red. Sí entra como espionaje exactamente. Sí, sí, claro. Entonces, más que nada es que tú te armes tus prototipos. Es importante eso. Por eso lo que aquí se incentiva en el RAW 404 Security es la creatividad. No que tú sigas los pasos que ves en ciertos manuales o videos de YouTube, no, sino que nosotros cedemos las bases, ¿no? Y que tú te des cuenta que de esas bases tú puedes obtener muchas más cosas que ni siquiera nosotros tal vez podamos pensar, ¿no? Por ejemplo, lo que te dijimos ahorita de Arduino. Tú sabes que una placa de Arduino puedes hacer proyectos caseros y tal, ¿no? Pero ahorita yo te dije que puedes armarte un clúster, ¿no? De 3, 4 Arduinos, cada uno, cada uno interrelacionado en tu red. Lo puedes usar mediante Ethernet para que te libres de lo que son los módulos Wi-Fi. Y cuando tú ya lo implantas ahí tu dispositivo, tu clúster en la red, bien puedes ahí meterle software y sí, te puedes armar un sniffer. De esa forma tú estarías llevando pruebas de seguridad. Y, y bien, si tú planteas esta idea, tal vez se rían en una empresa, ¿no? Una empresa de seguridad. ¿Por qué? Porque estás llevando un prototipo pequeño, pero ya llevas la idea y puedes armarte un clúster y hasta ya con eso, ya con esas bases que tienes, puedes armarte un clúster, pero con servidores reales. Hablamos de máquinas grandes, ¿no? Máquinas de servidores empresariales. Ya la idea cambia y sí vas a tener complicaciones mucho más grandes que usar un Arduino, pero ya llevas esa base. Y sí, sí, más que nada es que tú vayas encontrando temas, ¿no? Eso entra muy bien en la parte de sandboxing y seguridad empresarial. Ahí tú tienes que ver qué ciertos permisos tienes para hacer tales cosas en la empresa, ¿no? Hay muchas restricciones y todo eso va a ir en tu contrato, en tu reglamento, en tus políticas de seguridad que lleven a cabo la empresa. La mayoría se basa en la 27000, la ISO 27000, una norma internacional
muy importante, se encarga de la seguridad informática. Si tú te lees esa ISO 27000 se llama, este, te vas a dar cuenta de cosas más políticas, ¿no? Políticas o normas y cosas ya más así, para que tú sepas a qué grandes rasgos puedes llegar. Gracias a ustedes por el apoyo, porque ustedes son los que nos hacen desenvolvernos de esta forma, ¿no? O muchas formas mejores para que podamos nosotros darles lo que es conocimientos previos básicos, porque yo como tal ahorita no di algo muy a grandes rasgos, ni mis compañeros, pero en el transcurso del tiempo se van a ir dando cosas más avanzadas, cosas ya que van a despertar ese interés. Gracias por ponerla de... Sí, la 2700, ¿verdad? Sí, perdón. Que siempre se me va un cero, creo. Sí, perdón, disculpa. Este, pero bueno, gracias por poner. Sí, pertenezco a la empresa de RAR 404 Security. Mis antecedentes, pues bueno, no son muy importantes, pero no soy ingeniero en sistemas, no soy ingeniero informático, ni estudié nada relacionado a informática. Yo soy ingeniero industrial y lo que despertó de mí todo este interés es que quise ir por más, que no quise solo usar programas o cosas que me daban en la universidad. Quise desarrollar mis propias cosas, ¿no? Me gusta mucho el desarrollo. Quise meterme en temas como lo que es Arduino, electrónica y esas cosas, y lo que es seguridad informática. Ya tengo algunas certificaciones ya de seguridad informática y como tal pues ya puedo, ya como tal la información que de ella ya es como que es más estable, ¿no? Más creíble. Pues, formo parte de RAR 400. Anteriormente estuve en algunas otras, pero no es importante decir los nombres. Gracias, amigo. Sí, sí. Ya después vamos a ir dando información más detallada, más técnica para que ustedes vayan tomando el hilo, ¿no? Y vayan aprendiendo. Yo sé que ahorita fue como una charla muy, a grandes rasgos, ¿no? Muy por encima de lo que es realmente seguridad informática, lo que es anonimato y los temas que estamos viendo en estos webinars. Pero después vamos a ir complementando mucho más y se van a dar cuenta que podemos ir a cosas muy, muy avanzadas. Este, sí, van a haber talleres, van a haber charlas, van a haber clases, webinars, cursos muy importantes que acá vamos a estar desarrollando, lo que son nuestros miembros. Somos en total 5 miembros, 5 socios fundadores, lo que es el RED 404 Security. Y vamos a estar ahí trabajando entre nosotros y dando aportes y recibiendo aportes de la comunidad para que esto vaya mejorando y nuestra calidad sea mucho más estable, ¿no? Yo como les digo, todo esto que sé, no he tomado ningún curso como tal, un curso así como de ciertas empresas, ¿no? Donde sales ya, llevas todo el tiempo estudiando y llevando a cabo. La mayoría de lo que sé es de manera autodidacta. Como tal en mi carrera no se ve nada de esto, nada, nada. Y yo comencé estudiando programación en C, ¿no? Y de manera autodidacta. De ahí salté a Python y de ahí me fui metiendo a lo que son sistemas operativos. Cuando ya fui viendo que tenía buenas bases, me lancé a hacer trabajitos ahí de instalación de cámaras de seguridad privada, y así, ¿no? Empiezas como técnico, como tal, si quieres aprender, pues empiezas a hacer trabajos de técnico. Después empiezas haciendo, estableciendo sistemas operativos y tales cosas.
y después te vas metiendo en lo que es seguridad informática, te vas fundamentando y ya no dejas, y ya dejas de ver por ejemplo, videos de YouTube y te vas a cursos gratis o de paga en, por ejemplo, Cisco, para decir un nombre importante, ¿no? Lo que son cursos de Cisco, que ya he tomado algunos, te vas a empresas que son de buen nivel, ¿no? Por eso nosotros lo que queremos es más que nada a ustedes entregarles calidad de esa forma, ¿no? De seguridad informática, evadiendo eh, temas que no sean importantes, o tal vez sí sean para muchos, pero temas que nosotros consideramos ya están muy usados en la net, ¿no? En internet. Lo que queremos nosotros es dar como que ese plus, algo que a ti te saque de onda, ¿no? Que digas, eso no lo sabía, muy interesante, yo quiero ver cómo se desarrolla ese prototipo, ese proyecto. Y bien, pues ahí van a estar nuestros cursos para que vayan ustedes aprendiendo. Ahí en el grupo de Telegram vamos a ir haciendo nuestras menciones, ¿no? Igual en el bot, vamos a ir configurando ese bot de RAR 404 y le vamos a ir añadiendo más información importante. Vamos a seguir dando información gratis, claro, nosotros no queremos ser una empresa privativa, ¿no? Que no dé nada y que quiera todo, pues no. Las cosas son de apoyar y de apoyarnos entre nosotros. Vamos a hacer cursos de paga, ¿por qué? Porque más que nada es tiempo invertido en lo que hemos llevado y hemos por ahí consumido algunas cosas de paga, como nuestro hosting y varias cosas, ¿no? Y más que nada es para mantener nuestros proyectos. De igual forma, ya esto ya ha llegado a su final y saber cómo hacer hardware para... Sí, sí, claro, ahí tenemos unos planes y bueno, para hacerles spoiler, pensamos hacer nuestras hacking tools físicas, ¿no? Este, y como tal, bueno, eso ya no voy a decir más, pero vamos a ir viendo mucho lo de que son las hacking tools físicas de hardware, ¿no? Este, nosotros por ahí vamos a ir comprando las populares, ¿no? Bash Bunny, Robert Duck, y ya tenemos algunas cosas ahí. Raspberry Pi, se usa para hacking también. Y vamos a ir haciendo unos cursos sobre eso y haciendo lo nuestro también. Que es ese plus, ¿no? Que digan, ay, compré tal tool física de error 404. Pues qué plus sería, ¿no? Pero eso ya sería futuro. Entonces, bien, muchas gracias por su atención y hemos llegado al final de este webinar y espero que les haya gustado mucho. Sé que me consumí tiempo, tal vez, pero espero les haya sido de su interés y que hayan aprendido mucho. Incentiven mucho su creatividad, investiguen mucho y practiquen. Siempre lleven la práctica, si no toda la teoría que ustedes estén leyendo o aprendiendo se va a quedar ahí y se les va a olvidar la mayoría. Cuídense mucho y por ahí vamos a estar liberando información, así algunos consejos, ¿no? En el grupo. Y los que no están aún, si pueden unirse, sería de gran ayuda. Y muchas gracias, se despide de ustedes, Boe 404. Sí, claro, claro, ando respondiendo mensajes y todo lo que gusten en Telegram. Ya saben, Boe 404. Igual, para ir viendo ahí algunas cosas, ¿no? También, proyectos o lo que quieran llevar, lo vamos viendo. Si tienen algunas tools propias, sería bueno que me las vayan comentando o mandando, porque las podemos añadir a lo que es nuestro sistema operativo. Claro que van a pasar por un proceso de inspección, ¿no? Y ver si son funcionales, si son buenas o aportan mucho. Eso es más que nada para apoyarlos a ustedes y apoyarnos a nosotros como comunidad. Aquí son la 1:04, sí, soy de México. Que no sé los demás. Creo que sí ya se hicieron las 2 horas, que llegué algo tarde y ya habían avanzado mucho mis colegas, ¿no?
lo que es el tema más más específico. A mí ya me tocó más como que la parte de recreación, ¿no? O sí, los de los comentarios.